Desear esposo del trono, quisieras abrir nada en el mundo que te haya apartado, que tú le vas a decir. Tonto el Señor te esperaba a ti, y aún hoy te espera otra vez. A ver si la puerta me quieres abrir, quiere entrar donde estés. Tú te decides a Cristo venir, Él para bien te dará. En tus tinieblas tendrán que salir, y por tu luz te guiará. Cuanto el Señor te esperaba a ti, y aún hoy te espera otra vez. A ver si la puerta le quieres abrir, quiere entrar donde estés. Uno, dos. Muy buenos días, los hermanos. Buenos días. Saludarnos unos a otros, por favor. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Queridos hermanos, una semana está pasando muy rápido, ¿no? Cada día está pasando muy rápido. Una semana. Cada una semana pasar un mes. Un mes, cada mes pasar un año. Ese, ¿no? Muy rápido. Sí. Hoy también vamos a meditar juntos también la palabra. Antes de empezar, vamos a orar. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, lleno de amor y gracias, te damos las gracias por reunirnos hoy, este domingo aquí, en este mundo lleno de pecado, donde no conocíamos la verdadera felicidad y esperanza, siguiendo solo las vanidades de este mundo. Merecíamos ser juzgados y destruidos delante de ti, pero cuando no te conocíamos, tú nos amaste primero. Para salvarnos, enviaste a tu Hijo unigénito Jesús, quien recibió
en nuestro lugar de la maldición y el juicio que merecíamos, derramando su sangre para perdonar eternamente nuestros pecados y liberarnos del juicio y la maldición, salvándonos, salvándonos sin mérito alguno. Muchísimas gracias. Gracias por permitirnos alabarte y aprender tu palabra santa. Te pedimos que nos acompañes durante todo este tiempo, alumbrando nuestras almas con tu palabra y ayúdanos a reflexionar sobre cómo debemos vivir en ti y para qué propósito. A nuestro alrededor hay muchas almas perdidas. Dios, por favor, ayúdanos para que podamos guiarlas con todo nuestro esfuerzo al, al del Señor, por favor. También te pedimos que abran el corazón de los hermanos y hermanas que hoy, por diversas circunstancias y situaciones, no han podido estar con nosotros, y que los ayudes a acercarse a tu palabra, por favor. Ahora está muy cerca el retiro de primavera. Dios, por favor, ayúdanos para que primero podamos eh, asistir juntos al retiro de primavera y también para guiar a nuestros invitados, por favor. Suelta con tu santa mano para que ninguno de nosotros haya venido en vano. Dejando todo en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14. Juan 14. Juan 14, versículo 6. Sí. Veamos juntos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Probablemente muchos de ustedes ya han memorizado esta palabra. ¿Ve? Esta palabra de Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros cada domingo estamos aprendiendo la palabra. Ese no. ¿Por qué? Porque nosotros siguen aprendiendo la Biblia, palabra. Primero, un propósito es claro, es para recibir la salvación a través de la Biblia. Para los hermanos salvos, para vivir para voluntad de Señor, para entender voluntad del Señor, para que podamos practicar, vivir en este mundo con obediencia. Sí, Dios Padre está en el cielo.
no solamente está en el cielo, sino también en todos lugares, ¿no? Para entrar en el reino de Dios, en el cielo, es necesario venir por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es el camino que nos lleva al cielo. Él es la verdad que nunca cambia. Y por medio de Él recibimos la vida eterna. Sí. Nuestra vida solamente una vez vivir en este mundo, no 2 veces, 3 veces, solamente una vez, ¿no? Entonces, ¿cómo quiere vivir en este mundo? ¿Qué quiere? ¿No? ¿Cómo quiere vivir en este mundo? Primero es importante es obtener la salvación. ¿Mm? Por eso Jesús dijo que nadie puede llegar a Dios, Padre, si no es a través de Él, porque Jesús es el camino, la verdad, la vida. Por eso, en el libro de Hechos, según Biblia dice, así eso, ¿no? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvación. Ningún otro hay salvación, ningún otro. Sí. Todas las personas que nacen en este mundo tienen una relación directa con Dios. Dios nos creó y durante nuestra vida en esta tierra, Él nos da la oportunidad para que podamos encontrarlo. Por eso toda persona, todas las personas deben encontrarse con Dios, todos. Y después de la muerte, sin falta, cada uno de nosotros se encontrará con Él. Por eso, en el libro de Eclesiastés, según la Biblia, dice, sí, Eclesiastés aquí dice, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vuelva. Sí, nosotros tenemos cuerpo también, ¿no? ¿Cómo se llama? Polvo. Vuelva. El polvo vuelva a la tierra. Nuestros abuelos aquí no está. Nuestros padres no está. Volvió a la tierra. Pero el espíritu vuelva a Dios. Vuelva a Dios. Vuelva a Dios. Así como dice la palabra, nuestro cuerpo vuelve a la tierra. Pero el alma que Dios nos dio se encontrará con Él. ¿Sí? Ahora bien, lo más importante es esto, antes de morir, mientras estamos vivos, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios cuando vivir en este mundo? Sí, podemos encontrar con Dios a través de la Biblia. Esa es la pregunta fundamental que cada persona debe considerar. Es importante. Por eso, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, ¿no? El cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios no permite que cualquiera entre en el cielo. Jesús dijo que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. También enseñó que los que no hacen la voluntad de Dios no podrán entrar en el cielo. Además, dijo que si no entramos por la puerta estrecha, no podremos entrar en el reino de Dios. Jesús mismo explicó que son pocos los que encuentran ese camino. Ustedes quieren ir al cielo, ¿no? ¿No? Ahora, cuando vivir en este mundo hay muchos sufrimientos, tristezas, preocupaciones, hay mucho, ¿no? ¿O no? Pero en el cielo no hay nada. Siempre con gozo, alegría, siempre alabar a Dios. No, antes de empezar, nosotros hemos escuchado alabanza. Muy bonito, ¿no, hermano? Los hermanos cantarán, alabará a Dios, glorificar a Dios, siempre, ¿no? Aunque su cantar no está bien, también no hay armonía, ¿no? Pero en este mundo, pero cuando entrar en el cielo, muchos también instrumentos también como orquesta, también como armonía muy hermosa en el cielo. Porque el cielo siempre tiene luz. El cielo es un lugar donde no existe ninguna oscuridad. Es un lugar perfecto, sin pecado, ni mancha alguna. Y es un lugar de gozo y alegría eterno. No hay hospital, ¿no? Pero en ese punto, ay, ya, mi espalda, mi rodilla, mi resfriado, ya. Y buscar también hospital, ¿no? Yo también tengo un poco resfriado. Sí, a buscar entonces hospital o medicamento. Los cristianos salvos, si tienen problemas cuando vivir en este mundo, no solo físicas, sino también tristeza, como melancolía también. Hay que buscar primero la palabra, ¿no? Ese medicamento, la Biblia es medicamento. Ustedes todo quiere también en el cielo, ¿no? Creo que todo 100% responder. Sí, quiero entrar. Entonces, ¿cómo? Por solo manera de su pensamiento. No se puede entrar. Entonces, siempre asistir en la iglesia los domingos puede entrar en el cielo. Nunca. No se puede. Y siempre orar más cerca de Dios puede entrar en el cielo. Tampoco. Sin salvación. El ser humano nació como pecador y vive cometiendo pecado mucho hasta la muerte. Por eso en esta condición nadie puede entrar al cielo. Nadie puede entrar al cielo. Dios es justo y juzga todo pecado sin excepción. Pero al mismo tiempo, Dios es amor y quiere que toda persona creada a su imagen
puede entrar al cielo. Por eso debemos comprender bien estas dos cosas, dos atributos de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. Y en esa relación, entender cuál es la voluntad de Dios y qué significa realmente entrar por la puerta estrecha. Para poder entrar al cielo, para poder entrar al cielo, pensemos, hay que ser tan santo como Dios. Hay que ser tan justo como Dios. Y solo pueden entrar aquellos que han sido creados para hacer las obras buenas como Dios. ¿Verdad o no? ¿Ah? Para entrar al cielo. Pero, todo esto es nunca ser humano por sí mismo no puede. Lamentablemente. Entonces, desde nacimiento, mi destino es eterno, infierno es. ¿Sí? Ustedes, ¿saben? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, fueron expulsados de ese lugar. En el huerto de Edén no solo estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino también el árbol de la vida. Y quien comiera de él podría tener vida eterna. Vamos a buscar Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 9. Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí dice, ¿no? Aquí también el árbol de vida en medio del huerto y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había dos árboles, ¿no? Hay muchos árboles, pero aquí el árbol de la vida y árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en el momento en que Adán y Eva pecaron, desobedecer la palabra de Dios, Dios no permitió que comieran del fruto del árbol de la vida sin que antes se les resolviera el problema del pecado. Por eso Dios puso querubines y ángeles alrededor del árbol de la vida con una espada encendida que guiaba en todas direcciones para impedir que el ser humano se acercara al árbol de la vida. Vamos a buscar capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 24. Génesis capítulo 3, versículo 24 dice: echó pues fuera el hombre y puso el oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se le volvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dice, ¿no? Guarda. Por eso
Ninguna persona podía vencer a los ángeles ni pasar a espada de fuego para llegar al árbol de la vida y comer de su fruto. Era imposible que ningún lo lograra por sí mismo. Pero Dios, en su amor, quería que toda persona pudiera comer el fruto de la vida, fruto del árbol de la vida y tener vida eterna. ¿No? Por eso Dios quiere todos los hombres sean salvos. ¿No? Dios quiere. Por eso él debía abrir ese camino. Y esa es la manifestación de su gran amor. Jesucristo mismo abrió el camino al árbol de la vida. Jesucristo. Él recibió en nuestro lugar la maldición y el juicio que nosotros merecíamos para darnos acceso al árbol de la vida. Eso solo lo podía hacer Jesús. Solo lo podía hacer Jesús. Por eso él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Por eso la obra que Jesús ya hizo. La gracia que él completó. Cuando una persona escucha esa palabra, la entiende y la cree, esa fe es lo que Dios acepta como justicia. Como justicia. La redención que Dios cumplió en Jesucristo. Al creer en esa obra, Dios considera justa a la persona que cree y la declara tan justa como él mismo, como Dios mismo. Solamente cree, pero Dios mira, como Dios. Por eso aquí vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos, Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Leamos juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, por su gracia, ¿no? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo es. En Cristo Jesús. Hemos sido declarados justos. Y Jesucristo, obedeciendo la voluntad de Dios, entregó su cuerpo una vez y para siempre. Por medio de esa obra, nosotros hemos sido santificados. Para el hombre, hoy ¿qué hizo santificados? Bien, puede también. Pero ante Dios, cuando cree la Biblia, cuando cree sangre de Jesucristo, todo ya limpiado también mi pecado, como pintado también, todo. Pintado. Ya pintado todo. Por sangre de Jesucristo. El único que podía resolver el problema del pecado es aquel que no tiene pecado. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que
venir en forma de hombre? Porque Dios tuvo que venir en forma de hombre. Forma de hombre, ¿quién es forma de hombre? Jesucristo. ¿No? Jesucristo. Porque para el perdón de pecados era necesario el derramamiento de la sangre. Derramamiento de la sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de la sangre no se hace remisión. Por eso Dios mandó un hijo, Jesucristo. Él siendo Dios tomó formado humana y derramó su sangre en la cruz. Solo Él podía hacerlo. Solo Él podía hacerlo. Por eso la Escritura dice que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Y Jesús mismo declamó que nadie viene al Padre sino por mí. Por eso las personas que no entienden bien el sentido de la Biblia piensan así. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde y cuánto debo hacer obras, buenas obras, para poder entrar al cielo? Pero la Biblia dice así, ¿no? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, surge la pregunta, ¿no? ¿Cuándo debo cumplir, obedecer y practicar de lo que dice la palabra de Dios para poder entrar en el cielo? Por eso cuando hablamos con personas que se esfuerzan mucho en su vida religiosa, que creen en Dios y en Jesús, recordamos que la Biblia dice, solo los que hacen la voluntad de Dios entrarán en el reino de los cielos. Y si le preguntan, ¿has cumplido toda la voluntad de Dios? ¿Has cumplido toda la voluntad de Dios para entrar en el reino de Dios? No sé, otros responderán, todavía no, todavía. Me falta. Soy insuficiente. Falta. Entonces, tú no puedes entrar al cielo, ¿verdad? Sí. Preocupaciones. Ustedes, ¿cómo están ustedes? El problema es que muchas personas no entiendan realmente qué significa la voluntad de Dios, ni qué es hacer la voluntad de Dios según la Biblia. Por muchas buenas obras que hagamos, nunca podremos ser tan buenas como Dios. No se puede entrar. Por eso, según la Biblia dice así, Eclesiastes capítulo 7, vamos a buscar, Eclesiastes capítulo 7. Antiguo Testamento, Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, 20. 7, 20. De leer. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí dice, ¿no? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Sí, algunas personas hacen también bien, buena obra también, ¿no? Ayudar también muchos a pobres, muchos apoyar también. Pero, ¿peca o no peca ante Dios? Hay peca también mucho. Por eso aquí dice, no hay hombre justo en la tierra. Por más buenas obras que hagamos, nunca alcanzaremos el nivel de bondad de Dios. Nivel de bondad de Dios. La voluntad de Dios fue que Jesucristo derramó su sangre y muriera en nuestro lugar para tener el juicio por nuestros pecados. Se cumple en Él. Se cumple en Él. De esta manera, Dios nos declara justos y considera como justicia la fe de aquellos que creen en esa obra de Jesucristo por mi alma. ¿Entiende? Por eso, Romanos capítulo 4, versículo 5, 4, versículo 5. Vamos a buscar. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 4, 5. Aquí dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? Mas el que no obra, sin obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por tanto, tener esa fe en lealtad hace la verdadera buena obra. ¿Mm? Tener esa fe es en realidad hacer la verdadera buena obra. ¿Me entiende? ¿Entiende? ¿No? ¿No entiende? ¿Entiende o no entiende? ¿No? ¿Entiende o no entiende? ¿No entiende? ¿Entiende? Aquí dice, por ejemplo, a ver, en el capítulo 4 de Génesis, vemos que los dos son hijos de Adán, ¿no? Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Caín ofreció a Dios el fruto de la tierra. Seguramente lo hizo con mucho esfuerzo y dedicación. Abel, en cambio, era pastor de ovejas. Él ofreció un cordero, lo sacrifició derramando su sangre y lo presentó a Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel y la recibió, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Luego Dios le habló a Caín y le dio así. Vamos a buscar Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. A ver, 4. Génesis capítulo 4, versículo 7. Versículo 7. 4:7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseño por enseñorearás de él. Aquí.
pronunciar. Difícil, ¿no? Si bien hicieres, no serás enaltecidos. Bien hacerles. ¿Qué significa esto? Significa que Caín no hizo lo bueno delante de Dios. Así lo declara la Biblia. Caín no practicó el bien. ¿Qué es realmente hacer lo bueno delante de Dios? La respuesta está en Hebreos capítulo 11. Busquemos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11, 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Era justo. Aquí dice, ¿no? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Sí. El bien que hacemos delante de Dios es el bien que se hace con fe. Y ese es el bien que Dios acepta. Dios acepta. Y la Biblia también dice que el que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. Reino de los cielos. Por eso Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, busquemos Mateo 7, Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes. Sí, ellos tenían también la fe también, ¿no? La fe. Pero incorrectamente. Hay que tener bien también. Tenemos que entender bien la fe. Algunas personas también creen en Jesucristo, creen en Dios. Va a preguntar los que caminan. ¿Creen en Dios? Yo creo. Pero la fe incorrecta. ¿Cómo así? Perdón. En realidad, cuando alguien no entiende bien cuál es la voluntad de Dios, eso significa que no conoce verdaderamente a Dios. No conoce. Y como no conoce a Dios, tampoco puede conocer a Jesucristo. Por eso, la Biblia dice así. Vamos a buscar Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 3. Leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando uno llega a conocer a Dios de manera correcta, también entiende correctamente cuál es la voluntad de Dios. Y entonces comprende por qué Dios envió a Jesucristo a esta tierra. Cuando llega a conocer a Dios de manera correcta, también entiende correctamente cuál es la voluntad de Dios. Entonces, comprende por qué Dios envió a Jesucristo a esta tierra. Jesús, conforme a la voluntad de Dios, llevó sobre sí los pecados de toda. Por eso, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando nuestros a los pecados, íbamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús mismo fue clavado en la cruz y de ahí cargó con nuestros pecados y con los pecados de toda la humanidad. Eso fue la obra que Dios hizo. Dios hizo. Por eso, Isaías, usted también puede memorizar, ¿no? Isaías capítulo 53, versículo 6. Hace. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando todavía no lo conocíamos, Dios ya había preparado y cumplido para nosotros era esa obra. Esa es la gracia maravillosa de Dios. Gracia maravillosa de Dios. Antes no conocía, solamente vivía en este mundo con muchas preocupaciones, sin esperanza. Solamente comer, trabajar, nada más. Sin Biblia, ¿no? Pero cuando aprende la Biblia correcta, ¿entiendes? Jehová, Dios cargó en eso 100% todos mis pecados. Gracias del Señor. Después mi vida no es mío, es tuyo. Yo voy a vivir, predicar ese evangelio. Ese no, ese normal, ¿no? ¿Oh? ¿O no? Los hermanos, ese normal, ¿no? No es normal, es loco. Normal. Porque realmente entender sangre de Jesucristo. Y él dice así, ¿cómo así? Marcos capítulo 1, 15 dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús mismo es el reino de Dios. Por eso cuando él vino, dijo, el reino de Dios se ha acercado. Eso significa que ha llegado el momento de recibir y aceptar a Jesús
Y para hacerlo es necesario arrepentirse. Arrepentirse. Arrepentirse significa reconocer profundamente delante de Dios santo y justo que yo no tengo otra opción más que ir al infierno por mis pecados. Y luego acercarse a Jesús, quien es el único que puede solucionar este pecado del pecado. Pecado del pecado. Y cree en la buena noticia, evangelio. El evangelio que él cumplió. Tener esa fe es en realidad hacer la voluntad de Dios. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. La voluntad de Dios es que cada persona le conozca delante de él que es un pecador necesitado de misericordia, que clame por su compasión y le regresemos a él con un corazón sincero. Entonces, al comprender y creer el gran amor de Cristo, en su sacrificio en la cruz y en su gracia, recibimos la vida eterna. Esa es la verdadera voluntad de Dios, verdadera voluntad de Dios, ¿no? Por eso vamos a buscar Juan capítulo 6, versículo 40, Juan capítulo 6, versículo 40. Veamos juntos con alta voz, por favor, ¿ya? 1, 2, 3. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le daré en el día postero. Gracias. Aquí, esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. La voluntad de Dios, Padre, es esta: que todo aquel que mire al Hijo unigénito Jesucristo y crea en el gran amor y la gracia que él hizo por nosotros, tenga vida eterna. Así lo dice la palabra, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. La persona que ha recibido el perdón de sus pecados y por lo tanto ya no tiene pecado, es tan limpia de pecado como Dios mismo. Y esa persona es la que puede entrar en el cielo sin obra. Ese no. Entonces, Mateo capítulo 7, versículo 13, 14, aquí dice también, ¿no? Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús nos dijo: entra por la puerta estrecha que conduce la vida.
nosotros antes hemos aprendido, ¿no? Juan capítulo 10. Yo soy la, eso, yo soy la declaración también. Yo soy la, ¿qué? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entraré será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Está bien, según Biblia dice. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Lo primero que uno debe hacer para empezar la vida de fe es entrar por esa puerta. Esa puerta. Ustedes, por ejemplo, para ser estudiante universitario, ¿no? De la Universidad San Simón. ¿Mm? Primero uno debe ingresar a la universidad. Entonces, ¿es verdad o no? Ingresar, ¿no? ¿No? Para estudiantes de San Simón también, ¿no? Pero solamente entrar también puerta de estudiante. Todavía él es un señor nada más, ¿no? Yo visité muchas veces, ¿no? Los estudiantes, como forma de estudiantes, pero yo no estudiante, ¿no? Sí. Y reciben después, comienza la vida universitaria, universitaria, ¿verdad o no? Ustedes, ¿no? Sí, para ser estudiante de la Universidad San Simón, primero uno debe ingresar a la universidad. Ingresar. Es mismo. De la misma manera, para empezar la vida de fe, es necesario pasar primero por la puerta. Salvación. Cuando una persona ha pasado por la puerta, ha hecho la voluntad de Dios y ha sido creada de nuevo como una nueva criatura para poder hacer lo bueno. Entonces, ha nacido de nuevo como hijo de Dios. Pero ¿por qué? Muy difícil es para vida de fe vivir en este mundo. No confiar, no. Más lejos la Biblia, cuando escucha la palabra, molestar a mí, no quieren también escuchar la palabra. ¿Por qué? Aunque cuerpo aquí está en salón grande, pero corazón más lejos. Todavía no de Dios. Todavía no tiene salvación. Pero tienen salvación verdadera. Ya hay muchos también obstáculos, muchos problemas, pero quieren también vencer. Quieren obedecer la palabra. Quieren escuchar la palabra para preguntar a Dios, para avanzar, para pasar mi situación. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Siguen, quiere también confiar en Dios. Quiere buscar a Dios. Vida de la fe es con cosa de alegría, no es tristeza. Siempre cosa de alegría. Ustedes. Pasar por la puerta estrecha es un momento, pero después de esto comienza la vida de fe. Vida de fe. Por eso cualquier lugares, primero quiere también buscar. Quiero buscar la iglesia, nuestra iglesia.
cuando encontrar un hermano, diferente país, diferente también idioma, pero escuchar testimonio de salvación. Ah, sí, claro que sí. Yo también he recibido a través de la Biblia. Puede comunicar, podemos comunicar, pero no salvación, no tiene salvación, no puede comunicar. Tiene un poco muro. Todavía. Por eso más lejos. Ustedes, hasta el día en que nos encontremos con el Señor que vendrá otra vez, o hasta el día en que nos encontremos con Dios en el cielo. Y esa vida es caminar por el camino estrecho. Saben bien ustedes, después de recibir la salvación, muchas veces vienen más pruebas y sufrimientos. Hay muchos sufrimientos después de recibir la salvación. Hay una lucha espiritual y también un conflicto con nuestra propia carne. Hay muchas luchas. Pero algunas personas piensan así, después de recibir la salvación, siempre tranquila. No hay problema también. Hay muchos problemas. Sufrimiento mucho. Por eso confiar. Dividir. Diferentes. Los salvos, no salvos. Religiosos es no confiar en Dios. No cree porque no cree en la Biblia. ¿Verdad? No cree Biblia. Tampoco no memorizar una palabra sobre salvación. Por eso tienen duda también sobre salvación. Pero los cristianos salvos creen también la Biblia. Memorizar la palabra. Por eso algo tiene problema así. Recordar, memorizar. Esa es la palabra para confiar en el Señor. Aquí Mateo capítulo 7, versículo 14, aquí dice, ¿no? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Después de recibir la salvación, el espíritu que estaba muerto ahora vive. Pero nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Por eso seguimos teniendo la angustia naturaleza y la inclinación al pecado. Esto nos lleva a una lucha constante, una lucha contra nuestra propia carne, una lucha contra el mundo que siempre nos quiere arrastrar al pecado. Y una lucha directa contra el diablo que nos ataca. Para vencer al diablo debemos vivir la vida apartada, la vida diferente. Esa es la vida en el camino estrecho, Ustedes. La persona que ya ha pasado por la puerta estrecha debe ahora caminar por el camino estrecho. Estrecho también. Hay muchos también. Muchos, ¿no? Pero ese camino es un camino limpio y puro. La Biblia lo llama el camino de la justicia. El camino de la justicia. Vamos a buscar Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23.
Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23, versículo 3. Salmos capítulo 23, versículo 3. Leamos juntos. Comportará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí dice, ¿no? Comportará mi alma, me guiará, me guiará, me guiará por sendas de justicia. Sendas, ¿qué es sendas? Camino también, ¿no? Camino. Por camino de justicia, por amor de su nombre. Nuestro pastor es Jesucristo. Ya no somos las ovejas que siguen a la gente, a la persona, no. Somos las ovejas que siguen al Señor. Voluntad del Señor. Sigue caminar. El Señor es nuestro buen pastor. Y nosotros somos un rebaño dentro de Él. Si uno se aleja del rebaño, ya no puede recibir la protección del pastor. Debemos saber que al apartarnos de este grupo, no podremos ser protegidos. La vida de la persona que ha sido salva debe centrarse en vivir guardada por el Espíritu Santo. ¿A dónde? En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia. Ustedes ahora, bajo la guía y el gobierno del Señor, seguiremos a Jesús y viviremos juntos hasta que entremos en el reino de Dios, los cristianos salvos. Aunque ahora, para comunicar, un poco difíciles, ¿no? Yo también. Yo quiero también como explicar como muy suavito, ¿no? Como más profundamente para entender, para cómo comunicarme con los hermanos. Pero otro idioma, hay límite también. Pero cuando entrar en el reino de Dios, entenderá. Antes, ¿cómo tenía ese corazón? Comunicará en el reino de Dios, los hermanos. Aunque muchos también tercera edad, no hay esfuerzo, pero si tienen salvación verdadera, puede vivir un jovencito también. ¿Sí? Muy sano. Estar en la iglesia es estar en el Señor. Estar en la iglesia es estar en el Señor. Si apartar, dejar, cortar en la iglesia, luego no se puede proteger al Señor. Hay muchos hermanos y muchas personas han cortado en la iglesia. Iglesia no es servicio, no son salvos también, ¿no? Por eso los nacidos de nuevo son un rebaño. Y ese rebaño es muy importante. En esa comunión, Dios nos alimenta, nos cuida, nos protege, nos guarda y nos guía hasta que entrar en el reino de Dios. Por eso no debemos separarnos de esta comunión. Ese es muy importante. Aquí, último, vamos a ver
Salmos capítulo 23, 3 dice, comportará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios también siempre está trabajando para nosotros, para los cristianos salvos. ¿Sí? Por eso, si algunos hermanos tienen dificultades, está pasando como un valle de sufrimiento. Entonces, no olvidar también, Dios está guiando. Porque ahí ahora tiene sufrimiento mucho. Necesito, necesito. ¿No? Dios no siempre dar sufrimiento. Por eso es importante, hoy hemos meditando la palabra. Los hermanos, ahora también muy cerca, retiro de primavera, ¿no? Porque ahora habrá también retiro de primavera para nuestra familia. Mire alrededor de ustedes. ¿Quién es? ¿Quién es? No luchar también, ¿ya? Muchas nuestras familias no está aquí. Ellos, ¿qué está caminando? ¿Qué está pensando? Tenemos que guiar dentro de la palabra, dentro de la palabra. ¿Sí? Por eso los hermanos con mucho ánimo, con fuerza, predicamos evangelio muy precioso. Solamente el camino, solo Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Jesucristo. Para entrar en el reino de Dios realmente, sinceramente, conocer correctamente sobre Jesucristo. Y muchas gracias. Y hasta aquí vamos ahora. Oremos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, y que nos amas, te damos muchas gracias. Gracias por salvarnos del castigo eterno del pecado. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza gloriosa de ir al cielo. También el día de hoy hemos aprendido tu palabra. Señor, te pedimos que nos abras el corazón para obedecer tu palabra y para practicar juntos en tu obra, tal como aprendimos hoy. Queremos predicar el Evangelio a nuestra familia. Ayúdanos también guardarnos en nuestro corazón, por favor. En este mundo, demasiados pecados, no hay esperanza, pero guardamos con nuestro corazón, queremos confiar en Dios. Queremos mirar solo al Señor, tu palabra. Dios, por favor, guarda nuestro corazón para que siempre podamos obedecer tu palabra y mirar tu palabra, por favor. También oramos para que Dios protege a la iglesia de nuestra iglesia y que el Evangelio se predique aún más para que muchas almas perdidas puedan volver a ti. Señor, por favor, úsanos para esa obra. Especialmente habrá el retiro de primavera. Dios, por favor, ayúdanos. Te pedimos que nos guíes con nuestro cuerpo y alma delante de ti. Tu palabra, por favor.
Sí te pedimos que el Señor guíe este retiro de primavera para que muchos que aún no han recibido la salvación puedan escuchar la palabra de Dios y ser salvos, por favor. Hoy algunos hermanos no han podido venir en la iglesia. Dios, dale el mismo corazón para buscar primeramente a Dios, confiar en el Señor, por favor. Algunos hermanos tienen enfermedad, tien- tiene, no es buena salud. Y Dios, por favor, recuperar rápidamente para que podamos comunicar unos a otros con tu palabra. Hoy, en luego, queremos comunicar con los hermanos santos. Dios, guíanos, por favor. Muchísimas gracias por todo. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.